Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate y le doy la bienvenida con mucho gusto al maestro Daniel Garay, internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor José María Ramos, profesor en el Colegio de la Frontera Norte. Daniel, José María, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué situación en la que nos encontramos? Es una paradoja de la historia. Es verdaderamente un encontronazo entre el bien y el mal, Daniel Garay, porque es lamentable que esta gente, mexicanos, no ven las oportunidades en su país, se vayan a un país extranjero, no tengan documentos para trabajar, pero consigan trabajos en la construcción, para los servicios en los hoteles, para el campo, en fin. Y ese dinero lo mandan para que sus familiares estén mejor en México, porque aquí las oportunidades, de acuerdo a su perspectiva, pues son muy pocas, son muy pobres, Daniel Garay. Y ahorita están siendo perseguidos en unas redadas salvajes gracias a las políticas de Donald Trump, Daniel. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Es un gusto compartir este espacio nuevamente. Sí, efectivamente, como lo señalas, pues lo que estamos observando pues son imágenes realmente crudas, ¿no? De lo que está sucediendo principalmente en California, ¿no? Lo hemos visto estos últimos días. Ya bien lo señalabas al inicio, los mexicanos que pues se han ido por diversas razones, sobre todo por la necesidad económica y que se encuentran pues en un país ajeno, están aportando evidentemente para ambas economías. Como sabemos, pues California es la quinta economía del mundo y la aportación en ese sentido que hacen los mexicanos es muy importante. Sabemos que hay industrias muy importantes en California, por ejemplo, la propia industria tecnológica, pero no es menor el aporte que tienen, pues obviamente todos estos mexicanos en la parte agrícola, también con los propios Dreamers en otras industrias. Y entonces, bueno, pues es una afectación efectivamente para ambas economías. La mexicana, que en este sentido, pues se va a ver afectado por el tema de las remesas, estos impuestos que estás mencionando, ¿no? La propia economía californiana con estas redadas salvajes que se están implementando y en donde pues muchos mexicanos están deportando, y esto pues tiene aristas y consecuencias muy importantes, ¿no? Una, pues con las deportaciones, sobre todo del lado mexicano, bueno, pues se está acumulando, ¿no? De todas estas personas que, bueno, pues se encuentran de repente en nuestro país y que ahora, bueno, pues colapsa, por supuesto, este tema de la frontera. Entonces, las consecuencias son para ambos, ¿no? No solamente para México, sino también para Estados Unidos en este enfrentamiento que está teniendo el propio presidente Trump con los gobernadores en estos estados que se consideraban santuarios, ¿no? Que se consideran santuarios en Estados Unidos. Pero lo que está demostrando Donald Trump, el doctor José María, es de que a ellos no les importa, y es regresar, humillar, a verdaderamente vejar a todos esos mexicanos que lo único que buscan, la gran mayoría, pero la gran mayoría, es ir a trabajar, ganar unos dólares para enviarle a sus familiares en México. Sí, sin embargo, hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Daniel? Sí, pero lamentablemente lo que estamos viendo es algo que propuso dentro de la campaña presidencial, una narrativa en la cual se está cuestionando a las comunidades migrantes, no solamente mexicanas, sino latinoamericanas y en general, incluso también asiáticas, africanas. Y eso llama la atención, sobre todo porque este contexto se da en uno de los estados en donde existe pues cerca de 1.200.000 migrantes en situación irregular. Es una de las economías más prósperas, al igual que el estado de Texas. Y sin embargo, se dan ese tipo de políticas que van a generar una serie de tensiones, tanto del punto de vista social, racial, pero también político. Lo vimos con las declaraciones que dio a conocer recientemente el gobernador Newsom, que al parecer podría ser candidato presidencial en las próximas elecciones, lo cual, bueno, pues anticipa un poco lo que vamos a ver en su momento, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que los problemas que estamos viendo se van a agudizar en la medida en que el gobierno federal de los Estados Unidos cuente con mayores recursos que le permitan, en este caso, tener mayores recursos logísticos, económicos, financieros,
para que en este caso el Servicio de Migración de Estados Unidos, ICE, Sí. tenga una mejor cobertura que la que estamos viendo en estos momentos. Oye, José María, pero el haber hecho una redada en el centro de Los Ángeles, pues sí hay muchos asiáticos, hay sudamericanos, pero fue sobre los mexicanos, ¿no crees? Ahí está la duda, Alberto, porque el último dato se me hace un dato muy bajo, es decir, las imágenes dan a entender que podrían ser más, pero ¿qué fue lo que sucedió? Es decir, que fue tal la reacción de la comunidad mexicana y de otras nacionalidades. Yo deseo pensar que la mayor parte de los protestantes, en su mayoría, eran personas con ciudadanía de Estados Unidos, no inmigrantes, precisamente por el temor que se ha generado. Entonces, si vemos el dato de detenciones que se dio a conocer hoy en la mañana, cerca de 60 personas, vaya, pues nos indica que fue una buena Claro. cantidad, mexicanos. Lo que no queda claro es cuáles son las demás nacionalidades. Pero también hay que destacar que esta movilización que estamos viendo no solamente tiene que ver con las actitudes de la nueva política del gobierno de Estados Unidos, sino que también se juntan, desde mi perspectiva, problemáticas como lo que estamos viendo en Palestina, las críticas a la nueva administración del nuevo gobierno de Estados Unidos, es decir, como que se juntaron otros elementos y pues generaron ese tipo de tensiones que, repito, estamos viendo lo que apenas vamos a apreciar, porque en la medida en que se apruebe el presupuesto federal, que seguramente se va a aprobar ahora el 4 de julio, en donde se consideran recursos muy importantes para la patrulla fronteriza y para ICE, entonces veremos mayores acciones de esa naturaleza. ¿Cómo ves esto, Daniel Garay? Pues es una advertencia fuerte porque si les dan más recursos, pues no, entonces vienen mucho más fuertes sobre los migrantes, sobre nuestros compatriotas. Sí, efectivamente, pues lo que estamos viendo, ¿no? Como Estados Unidos, pues efectivamente está ejerciendo estos recursos federales, ¿no? Para la contención, captura, estas redadas de los propios migrantes y efectivamente, pues el presupuesto se podría ampliar para lograr estos objetivos, estos fines, lo que pues también en definitiva va a tener una mayor confrontación por parte del gobierno federal con los Sí. gobiernos estatales en Estados Unidos, ¿no? Esto lo vamos a observar, ya hay confrontación de los propios gobernadores con el propio Trump, y igual pues no solamente es en California, ya otros gobernadores, otros líderes pues han manifestado que no estarán dispuestos a que en sus ciudades ocurra lo mismo, ¿no? Entonces parece que esto se va a agudizar y es también pues este federalismo que impera en Sí. Estados Unidos, donde si bien pues el presidente tiene autoridad, pues también lo tienen los propios gobernadores, y en la medida que estas acciones aumenten, también vamos a ver la respuesta de los propios gobernadores y de la propia ciudadanía en Estados Unidos, que está generando movimientos de resistencia que efectivamente se están asociando a otros, este colectivismo, sobre todo de latinos, afrodescendientes, que pudiera pues unir, ¿no? Movimientos como el propio de defensa hacia Palestina y ver mayores escenas de violencia en Estados Unidos. Porque, José María, ya hay movimientos en Dallas, en Austin, en Texas, en Nueva York, hay movimientos en Chicago, Illinois. Entonces, pues esto puede ir creciendo, pero ahorita digamos que nada más fue el escándalo del fin de semana, ¿no? Del sábado y del domingo, y ahorita está como que todo muy tranquilo, ¿no? José María, ¿ahí me escuchas? Perdón. Sí, perdón. Sí. Pensé que era para allá. No, sí, pues lo que pasa es que la reacción fue una reacción, pues, muy importante, en este caso la comunidad latina, pero también hemos visto una acción muy relevante, en este caso, del gobernador Newsom y de la alcaldesa Karen Bass. Entonces, estamos viendo una confrontación legal y política de tipo y administrativa. Hay que recordar, Alberto, que sería la segunda demanda que establece el Estado de California contra el gobierno federal. La primera es contra el tema de los aranceles. Se remanda el día de antier por parte del gobierno del Estado de California contra las acciones de la Guardia Nacional, y allí aparentemente no prosperó por un criterio de carácter federal. Sin embargo, es la primera ocasión en la cual la Guardia Nacional interviene sin el aval o la solicitud del gobierno, de un gobierno estatal.
Entonces, el argumento que se plantea por parte del Estado es que se violó un acuerdo o un principio que es en el cual las Fuerzas Armadas no pueden participar en temas de seguridad civil sin su aprobación. Ese es un tema bastante delicado. Incluso tengo entendido que cuando le han comentado al presidente de Estados Unidos si va a suprimir esta posse comitatus, que tiene que ver con el acta en el cual se permite a las Fuerzas Armadas utilizarlas en funciones de detención de civiles, aparentemente no, pero es un principio que ha estado pues bastantes años, ¿no? En cambio, es muy importante destacar que también el liderazgo de la alcaldesa Karen Bass también ha condenado la militarización, y el día de ayer se dio un toque de queda que refleja un poco una estrategia también de carácter político por parte del Estado y de la alcaldesa para entender que ellos no están permitiendo ese tipo de movilizaciones y que Claro. si bien establecemos un toque de queda, va en ese sentido, ¿no? De establecer el Estado de Derecho y sobre todo fortalecer en este caso la confianza de la comunidad mexicana y particularmente con las instituciones locales, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema muy importante y sobre todo considerando que Los Ángeles, vaya, pues es un ícono muy importante, plural, multicultural y desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? En estos días va a iniciar también un acontecimiento muy importante. Algunos partidos se van a llevar a cabo fútbol y imagínate las implicaciones que pueda tener que se continúe este tipo de movilizaciones, pero sobre todo las acciones represivas por parte de las fuerzas federales. ¿Qué podemos entender, Daniel Garay? Es un toque de queda en algunas partes del centro de Los Ángeles. Veíamos reportes de corresponsales, la vida es normal y solamente en el centro es donde se aplica este toque de queda. Hoy estamos exactamente a un año de que empiece el Mundial de Fútbol. Los Ángeles va a ser una sede muy importante. ¿Qué hay en esta situación, en este contexto, Daniel, desde tu perspectiva? Sí, efectivamente, pues estos sitios son representativos en Los Ángeles porque sabemos que ahí se pueden concentrar, ¿no?, importantes cantidades de migrantes o de mexicanos, ¿no? Son los lugares donde se ubicar, pero efectivamente esto está pensando las relaciones justamente a un año, ¿no? Ya nos encontramos un evento que organizan pues los tres socios comerciales, el TEMEC, Canadá, Estados Unidos y México, y que por supuesto no abona, ¿no?, para la mejora de las relaciones ni de la organización del evento. Imaginemos no nada más, Alberto, que estas redadas, ¿no?, se pudieran realizar en algunos estadios, ¿no?, de Estados Unidos, donde siempre hay población mexicana muy entusiasta apoyando a la selección. Imaginemos que pudieran darse estos escenarios que serían muy lamentables en un evento global como es un propio mundial, ¿no? Creo que esto, pues lo que tiene que llevar a las tres naciones, ¿no?, a establecer pues un diálogo, a cortar pues, justamente estas diferencias que existen en estas temáticas, porque si observamos esto mismo en un evento deportivo, pues imaginemos, si de por sí esto pues ya le da la vuelta al mundo, ahora imaginemos que en un evento de esta naturaleza pudiera ocurrir estas imágenes, ¿no? Sí. Yo no me quiero imaginar qué va a suceder. Porque esta parafernalia, José María Ramos, ¿cómo la podemos entender? Dice Gavin Newsom, el gobernador de California, estas revueltas las pudimos haber controlado con la policía local. Pues Donald Trump les mandó, como bien dices, de manera ilegal Guardia Nacional y Marines, que están listos para una guerra, José María. ¿Cómo entender este escándalo, esta situación que está estableciendo Donald Trump? Pues el hecho de tratar de visibilizar que es una política prioritaria del nuevo gobierno federal en el contexto de sus iniciativas que estableció. Hay que recordar que este tipo de acciones son complementarias al despliegue que se ha dado en toda la frontera del lado de Estados Unidos de elementos de la Guardia Nacional. Es una estrategia que no se había dado prácticamente nunca en la historia de la política de seguridad fronteriza con los Estados Unidos, cuando menos hay unos 5,000 elementos distribuidos desde la frontera con Texas, con la cual tenemos 2,000 kilómetros de distancias, y este tipo de acciones reflejan ese intento de visibilizar.
Ahora bien, también hay otra lectura. La otra lectura que se está planteando es que hay cierto descontento con la discusión de esta iniciativa fiscal que probablemente se aprueben en los próximos días, y que hay toda una polémica por el sentido de que se está indicando de que aumentará de manera muy importante el déficit fiscal del gobierno de los Estados Unidos, y que quizás se quiera un poco disminuir Sí. esta polarización generando en Estados Unidos, en donde hay temas muy importantes. Dos de ellos tienen que ver con las posibles restricciones del Medicare, en donde también hay oposición de algunos actores republicanos, porque en un contexto electoral de elecciones intermedias el próximo año, pues tendría algunas implicaciones electorales. Y el segundo tema que nos ocupa también es la posibilidad de que se mantenga o aumente el impuesto a las remesas internacionales, con lo cual, bueno, se daría otro impacto relevante, Claro. ¿no? Entonces, sí, sin duda alguna es una coyuntura muy importante, y de aquí al 4 de julio vamos a ver una serie de acontecimientos desde el punto de vista político, ideológico, pero sobre todo de confrontación entre el gobierno federal y algunos gobiernos nacionales. Esa es una fecha clave. 4 de julio es cuando se pone ya a discusión. Nos vamos un minuto. Maestro Daniel Garay, pues bueno, esto tiene mucha dosis de política, de estridencia, de grandilocuencia, de guión de Hollywood. Nos vamos, un minuto de conclusiones. Muy bien, sí, me gustaría apuntar que también acá hemos revisado pues esta parte de lo que está sucediendo, ¿no? Desde nuestro país. Creo que también por acá se tiene que hacer una labor muy importante. Ya observamos, ¿no?, como la propia presidenta fue acusada de alentar las propias protestas, y se han hecho algunos dimes y diretes, por ejemplo, entre legisladores mexicanos en el propio Congreso estadounidense. Esto pues lo único que ha hecho es aumentar la tensión. Creo que debe prevalecer el diálogo, por supuesto, si bien este es un evento que podemos considerar interno, pues también atañe al propio gobierno mexicano, ¿no? José María, 30 segundos. Ay, perdón, Daniel, bueno, se nos acaba el tiempo. José María, adelante. No problema, sin problema. No, José María, adelante, bueno, pues adelante. Simplemente destacar que el aporte de nuestras comunidades migrantes regulares y irregulares es fundamental, y creo que el Estado mexicano tiene que avanzar en estrategias mucho más agresivas. Una de ellas es proponer una reforma migratoria. Creo que están dadas las condiciones, después de 40 años de la última reforma migratoria, están dadas todas las condiciones para que se plantee esa reforma migratoria. Exactamente, la última fue la Simpson-Rodino, 1986, y de ahí no ha habido otra. Maestro Daniel Garay, el doctor José María Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en A Debate, un tema sumamente complicado que continúa vigente. Hasta aquí este espacio de información, soy su servidor Alberto García Castillo, muchas gracias, continúe en Mega Noticias.